Muy buenas noches, mis amados, al Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Se los ve muy lindo. Bueno, a los que se dejan ver, el resto están ocultos, ¿no? Detrás del antifaz. Bueno, Dios bendiga. Saludo a lo que veo, ¿no? Lucio, a Cinti, a Jorge, veo a Walter, a Ceci, a Jenny, veo a Miguel, veo a Justino, veo al pastor Maxi, veo a Miriam, a Bernardo, veo al pastor Jorge Cabral de San Clemente, veo a Dieguito, a quién veo, a Marcos, veo a Leo, a Flor, ¿a quién más veo? A Oscar, a Julia, a Ceci, Peña, ahí asoma una cabecita, y ¿a quién más? A Eliana, a Esther Cañete y a Joana. Bendiciones, amados, el Señor les bendiga, les amo en el Señor. Y bueno, es un privilegio poder compartir esta enseñanza donde todos juntos aprendemos, ¿no? La cuestión aquí es aprender juntos. Aquí no hay un supermaestro, ni hay uno que lo sabe todo, sino que el que lo sabe todo es el Señor y todos aprendemos de Él. ¿Qué les parece? Así que vamos a abrir la Biblia, prepara tu anotador, tu lapicera, al lado del mate, del café, que no se te caiga sobre la hoja. Y abrí Romanos capítulo 9, que ya avanzamos por el versículo 6. Romano 9:6, que el Señor nos ayude, nos dé fuerza. Yo sé que algunos vienen de trabajar, otros vienen de estudiar, otros de estudiar y trabajar, otros vienen estudian a ver cómo trabajan, pero bueno, están aquí para compartir juntos este momento. Romanos 9:6, vamos. Vamos a leer del 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo aquí nos dice que nadie es verdaderamente Israel a menos que sea gobernado por Dios. Tenemos una situación paralela con la palabra cristiano hoy para nosotros. No todos los que son llamados cristianos son verdaderamente seguidores de Cristo. O sea, no todos los que dicen ser judíos lo son. Y no todos los que dicen ser cristianos lo son. Vamos a seguir Romanos 9, 10 al 13. Ahí abrí tu Biblia para que veas que te estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo otro cuento, ¿no? La palabra de Dios es verdad. Vamos, 9, 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vimos la última clase, si no la escucharon, les animo a que lo escuchen, ahí por nuestro canal, en la plataforma de YouTube de Casa de Oración Banfield. Ustedes tienen todas estas enseñanzas y todas las enseñanzas que usted quiera, están allí. Así que les animo a que vayan siguiendo, hilando, ¿no?, las enseñanzas. Y vimos que Dios es Dios. El título de esta enseñanza, la segunda parte, es la majestad de Dios. Dios es majestuoso, Dios es Rey de Reyes, omnipresente, omnipotente, omnisciente, Él es Dios. Y nosotros somos simple creación, criaturas del Señor.
Entonces, uno de los capítulos más, digamos, complejos, por decirlo de alguna manera, son estos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, donde ha traído tanta separación de pensamiento, de escuela doctrinal. Pero nosotros vamos a la palabra del Señor y escudriñamos la palabra, la interpretamos con la Biblia, con la misma palabra del Señor. La pregunta va algo así, ¿no? ¿Cómo? O sea, la pregunta que plantea Pablo o que deja, digamos, de manera coloquial, ¿no? Deja una pregunta flotando y la pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro en el amor de Dios y en la salvación para mí? No, porque a nosotros nos importa, a cada alma que veo aquí, a cada persona, a cada individuo que veo aquí, lo que más le interesa ver es la salvación de su alma, ¿no? Y por eso, por ende, bueno, amamos al Señor, le adoramos, le servimos, etcétera, pero estamos felices porque Él nos salvó, y esa palabra nos salvó de la muerte eterna, nos salvó de un suplicio eterno, de algo terrible. Y eso es maravilloso. Pero al leer todo esto se plantea la pregunta, ¿cómo puede ser que yo puedo estar tranquilo con mi salvación cuando parece que Israel no fue salvada ni amada, ¿no? Pero ahora parece ser que parece ser rechazada, parece ser maldecida, estoy usando la palabra parece, ¿no? Y surge otra pregunta, ¿no? ¿Dios me rechazará y también en algún momento me va a maldecir? ¿Será que pasará eso? Si Dios no puede traer a su antiguo pueblo a la salvación, ¿qué me queda a mí como cristiano? ¿Podré ser salvo? ¿No? Porque algunos están preocupados por su salvación. Pablo no está procediendo aquí a un tema nuevo y no relacionado, ¿no? Estos 3 capítulos son partes de la manera en que él, Pablo, pone en claro cómo Dios, de hecho, salva a las personas. Y debemos considerar, amado estudiante de la Biblia, el amor y el odio de la cual Pablo habla aquí con respecto a su propósito de elegir a uno para que se convierta en el heredero del pacto de Abraham. O sea, no mezclemos lo que cuando el Señor dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no lo mezclemos esto con la salvación, ¿no? Porque aquí está hablando de otra cosa, está hablando de Israel. Y no debemos mezclar, cuando leemos algo que es para Israel, no es para la iglesia. Pero bueno, seguimos. En ese sentido, la preferencia de Dios podría considerarse correctamente como una muestra de amor hacia Jacob, o sea, uno lo puede leer así, y odio hacia Esaú. O sea, leyendo esto decían, bueno, Dios en definitiva, pobre pibe, no había nacido, ya lo odió. Porque esa es la lectura rápida, ¿no?, que se puede interpretar. Aborrecer, que es una palabra difícil de aceptar, porque nadie le dice a otra persona te aborrezco, ¿no? Porque suena muy fuerte en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, ¿no? Cuando uno aborrece algo o a alguien, o yo aborrezco, no sé, ¿puedo confesar algo? ¿Puedo decir? Si me levantan 3 manos, lo digo. ¿Sí? Como quieren, cómo les gusta el programa de chisme, ¿no? Bueno, no, ¿saben qué aborrezco? El reggaetón. Lo aborrezco, es una cosa que no lo puedo, escucho que pasan los autos y los pibes enloquecidos con eso, yo lo aborrezco. Significa que no lo puedo asimilar. Pero aborrecer claramente parece significar como menos amado. Lo que está diciendo, está hablando de menos amado. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, nadie puede servir a 2 señores, ¿no? O amará a uno o aborrecerá al otro, o amará menos al otro? Ese es el contexto de lo que nos está hablando, ¿no? En general vemos que Esaú fue un hombre bendecido. Esaú fue un hombre bendecido. Bueno, pueden leer ustedes Génesis 33, Génesis 36. Dios aborrecía a Esaú en cuanto a la herencia del pacto.
no en cuanto a las bendiciones de la vida venidera, ¿no? Dice que una mujer, y hablando un poco de la soberanía de Dios, ¿cuántos saben que Dios es soberano? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Dios es soberano? Porque sería lo último, decir, no, Dios no es soberano, Dios es un cadete. No, Dios es soberano. Una mujer le dijo una vez a Spurgeon, que fue el príncipe de los predicadores, ¿no? Y él dice que lo encaró la mujer y respecto a este texto, le dice, no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. ¿No? Él dice, no puedo entender, o sea, no me entra a la cabeza cómo un Dios de amor puede aborrecer a Esaú. Y Spurgeon le contestó, mire señora, no tengo dificultad en entender que Dios aborrecía a Esaú. Mi problema, mi dificultad es entender por qué Dios amaría a Jacob. Interesante, ¿no? Nosotros no debemos preguntarnos por qué Dios decide tal cosa, sino por qué decide todavía amarnos. No debemos preguntarnos por qué murió tal persona o por qué muere tanta gente buena. Deberíamos preguntarnos por qué estamos vivos todavía. Por misericordia y gracia del Señor y porque hay una misión que cumplir. Tenemos un propósito para cumplir. Claro, a nuestra cabeza, nosotros como somos, bueno, acá está representado Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Tenemos gente de Perú, de Bolivia, de Paraguay, Argentina, chaqueños también hay metido acá adentro. Y todos somos democráticos, ¿no? Somos todos democráticos por naturaleza, siempre que aseveramos que la mayoría gobierna. O sea, la democracia es cuando la mayoría gobierna, ¿no? Se le conoce esto en política un gobierno imperfecto, ¿no? Si me corrigen, ¿no? Se llama así un gobierno imperfecto porque no gobierna directamente el pueblo, sino que gobierna a través de los representantes. La mayor parte de la forma moderna del gobierno le entregan el poder a una persona que representa la opinión mayoritaria. Vamos a votación, a elecciones, y el que gana es el que el pueblo, como le dicen el soberano, le entrega a un hombre para que decida, ¿no? En base a las promesas que hizo, en base al consenso con ese pueblo que lo votó. En un sentido real, este representante define a su nación entera, no es que va a gobernar solamente para los que lo votaron, sino que también gobierna para los que no votaron, porque es un presidente de una nación sin banderías políticas. Pero no es así con Dios, porque acá no hay democracia, acá hay en tal caso teocracia. Es Dios quien gobierna, es Dios el rey. La verdadera nación se define por su elección soberana, la cual puede ir en contra de las costumbres humanas. A ver, para ilustrar este punto, Pablo apunta a dos momentos cruciales, y acuérdense que estamos hablando de Israel. Primero, Abraham tuvo otros hijos aparte de Isaac. Lo sabían, ¿no? Y bueno, si no lo sabían, está bien, están en el lugar correcto, estamos en el lugar correcto para aprender lo que no sabíamos o recordar lo que olvidamos. Abraham tuvo otros hijos, aparte de Isaac. Fue padre de Ismael por medio de la criada, ¿no? de la empleada de Sara, llamada Agar, eso está en Génesis 16. Y tras la muerte de Sara, Abraham toma otra esposa, vuelve a casarse, ¿no? La cual le dio no menos de 6 hijos varones. Eso está en Génesis 25, o sea, que tuvo más hijos Abraham. Pero Dios limitó su pacto, su pacto con Abraham solo a su hijo que tuvo con Sara. Esto está en Génesis 17. Ahora la pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Por qué hizo esto el Señor? O sea, tomó solamente al hijo de Sara.
Abra el micrófono y dígalo. ¿Por qué da el hijo de la promesa? Es una buena respuesta, Vanessa. Es una muy buena respuesta. Pero me queda inconcluso, ¿no? Y podríamos avanzar más allá. ¿Por qué le prometió con Sara? Y no con Agar o no con Séfora. ¿Por qué? Pastor, buenas noches. Bueno, dije Porque él Séfora. prometió, Sí, sí. Judith, repetilo. Porque él prometió, bueno, perfecto, por promesa. ser una nación, pastor. Ser una nación, perfecto. La respuesta en el contexto de lo que estoy tirando la pregunta es de modo determinante porque Dios lo decidió así. ¿Por qué el Señor elige a Miriam, es decir, a María, la madre de Jesús, para que sea la madre de Jesús? ¿Por qué no eligió a Manuela o a Soraya? ¿Por qué no eligió a otra mujer? Eligió a María. Primero porque tenía que elegir a una. Y seguramente había muchas mujeres piadosas. Pero eligió solo a una. ¿Por qué él lo decidió así? Porque cuando tenés que tomar una decisión, viste que uno a veces tiene que elegir. Bueno, de hecho, hablando un poco de las elecciones, ¿no? De votar por un intendente o lo que sea, tenés, no sé, 8 candidatos. Bueno, después se va de vuelta a otros votos y te quedan 4. Y de esos 4 tenés que decidir 2 y de 2 tenés que decidir 1, ¿no? Entonces vas por descarte. Pero no, acá el Señor es Dios y Él sabe por qué. Entonces, ahí donde nos vuela o nos hace un cortocircuito el cerebro, porque queremos entender a Dios y por qué, y por qué, y por qué. Porque Dios es Dios. Ahí donde tenemos que solamente descansar en eso. Y Dios, ¿saben qué? Dios es bueno. Ahí descansemos en eso. Podemos especular sobre el por qué y señalar varios motivos por lo que la decisión fue el mejor curso de acción, pero todo termina realmente en esto, que Dios eligió soberanamente a Isaac como el portador del pacto. No a Ismael ni a los otros hijos que aparecen allí por Génesis 25. Segundo, Isaac tuvo más hijos, porque la bendición iba por él, ¿no? El pacto estaba en él. Entonces, Isaac tuvo más hijos, de hecho, tuvo mellizos, y ahí es donde viene la cuestión del texto de Romanos 9. Y la costumbre, ¿cómo hacer, no? Eran 2 hijos y el primer varón recibiría la bendición de la primogenitura y recibiría la doble porción de la herencia. Y ese varón iba a suceder al padre como el jefe, el patriarca del clan. Por eso el hijo varón, el primer hijo varón es el jefe. Por acá está mi papá, ¿no? Yo creo que soy el primer hijo. Según me contó él, yo soy el primer hijo. Entonces yo soy el que manda más. No, broma. Pero el hijo varón, hoy por hoy, los judíos, hoy por hoy, lo he visto, he trabajado muchos años con judíos, diferentes jefes judíos tuve, y practican esto, el último jefe que tuve eran, no sé, 7 hermanos, más o menos, 6, 7 hermanos, y el mayor era el que cortaba el pastel. El mayor era el que decidía, el que tomaba las determinaciones. Se reunían para decidir ciertas cosas, pero en definitiva él el que determinaba. Interesante, ¿no? Entonces, en este caso, de los mellizos de Isaac, Saúl debía recibir la bendición del pacto como primogénito, porque nació primero. Pero antes que nacieran los mellizos, el Señor le dijo a su madre que el mayor serviría al menor. Hay acá un costado profético, ¿no? El mayor serviría al menor. El Señor, siendo el mayor, también vino a servir a nosotros que éramos los menores, ¿no? Y esto no era una mera predicción. Era la decisión soberana de Dios de que, contrario a la costumbre, el más joven portaría el pacto de Abraham. La ilustración que nos da Pablo corrige 2 concepciones erradas sobre el pacto de Dios con Abraham. Primero, y esto lo hemos visto en los primeros capítulos de Romanos,
nadie se apropia de la promesa del Señor porque lleve el ADN de Abraham. De hecho, ellos lo quisieron chapear, ¿no?, a Jesús, el Señor, y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, ojo. Entonces el Señor le dijo, no, ustedes son hijos del diablo. Tremendo, ¿no? Porque ellos tenían ese pensamiento de que al ser hijo de Abraham ya está, no, la bendición está sobre nosotros, no importa lo que hagamos, la bendición está sobre nosotros. Y de los muchos hijos de patriarca, no menos 8, solo uno podía tener el derecho legítimo de la bendición. Segundo, solo uno recibió la bendición en virtud de la decisión de Dios. No sobre la base del mérito ni por la fuerza de la costumbre, porque eso es decisión humana, sino por decisión de Dios. Ahora volvamos un poquito al aborrecimiento de Dios. Como les dije, aborrecer es una palabra fuerte, se nos enseña desde la niñez, se nos enseña que debemos evitar aborrecer a otros, incluso a nuestros enemigos. Así que resulta chocante leer ahí en las Escrituras la profecía o la palabra de Malaquías que declaró que Dios amó a Jacob pero aborreció a Esaú. Malaquías 1, 2 al 3 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¡Fua! ¿Cómo puede aborrecer a otro un Dios de amor? Bueno, comencemos por examinar o repasar o insistir en el término hebreo en el Antiguo Testamento que usa dos palabras que se pueden traducir por aborrecer, y es la palabra sané y es la palabra maás, que tienen muy poca diferencia en su significado. En realidad, los escritores del Antiguo Testamento la usan a veces sin mucha distinción a esta palabra sané, como si fuera sanar, ¿no? Sané, y la otra es maás. Por ejemplo, el profeta Amós usó a las dos palabras para expresar el disgusto de Dios por el culto de los israelitas, cuando dijo, yo aborrezco sus fiestas, me repugna sus reuniones litúrgicas. No las soporto, cuando me cantan, cuando hacen sus cultos. Qué tremendo, ¿no? Amós 5:21. En la cultura antigua de Medio Oriente tiene más que ver con las prioridades de alguien, esta palabra aborrecer. Tiene que ver con las prioridades, más que con una cuestión de emociones. Porque cuando yo digo yo aborrezco, siento repugnancia, no lo puedo escuchar, no lo puedo soportar. Pero no se trata de emociones, sino que más bien se trata de prioridades. Despreciar, bajarle el precio, amar más o amar menos. Por eso, cuando el mismo Esaú, a cambio de un buen alto guiso, ¿no?, de lenteja rojo, ahí una pata de cordero, imagínate, ¿no?, con papas y batatas y toda la cuestión, dice que despreció su primogenitura. Esa misma palabra es aborreció, él aborreció, le bajó el precio a algo tan valioso. Eventualmente Jacob recibió la bendición en lugar de su hermano mayor, que era Esaú, el hermano mayor. ¿Por qué? Bueno, otra vez, porque esa es la manera que Dios decidió que fuera. Porque él sabía cómo se iban a dar los acontecimientos. Entendamos esto también, que Dios no provoca el pecado, no provoca la maldad. No dijo, bueno, este va a ser malo, lo voy a hacer malo yo, lo voy a hacer malo para que él aborrezca la primogenitura y se la dé a Jacob. No, Dios lo sabía, Dios lo supo de antes. El Señor Jesús, Dios hombre, sabía que Judas lo iba a traicionar. Y seguramente el Señor habrá orado por él para que se arrepienta, como oró por Pedro, ¿no?, también para que se arrepienta. Pero hay dos caminos, ¿no? Hay dos decisiones a tomar, y esa es la que determina nuestro destino. El propio nombre, o sea, ¿por qué eligió a este hombre Jacob?
Antes que algún hombre tuviera la capacidad de elegir el bien o el mal, porque dice a Jacob amé. El Señor eligió a Jacob, quien era, por cierto, un hombre increíblemente indigno. Claro, nosotros escuchamos el nombre Jacob y decimos, wow, qué tremendo siervo. Era indigno, era una persona despreciable por sus actitudes, por su forma, cómo él lograba las cosas. El propio nombre de Jacob significa el que desplaza, el usurpador, el tramposo, podríamos decir. En el norte dirían el tránfuga, no sé si es una mala palabra eso, pero creo que tiene que ver con eso, con el que usurpa, con el ladrón, con el que engaña. La verdad, era Jacob un desvergonzado, intrigante, mentiroso, que dejó enemigos por donde iba, secuela, donde iba él hacía lío. Si bien a la larga el Señor lo separó de su vieja senda y le dio un nuevo nombre, lo cambió por Israel, que Israel significa literalmente el que forcejea con Dios. Añadiendo una confirmación final a su argumento, el apóstol Pablo cita capítulo 9, versículo 13, al profeta, en Romanos 9, 13, al profeta Malaquías, en 1:2, que yo lo había leído. Bien, avanzamos. Romanos 9, 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Fíjense que no dice, y al que no quiere tener misericordia, no tiene misericordia, sino que dice, al que quiere endurecer, endurece. Eso es clave, ¿eh? Eso es clave para entender el propósito de Dios y lo que nos está diciendo la palabra. No debemos pensar, bajo ningún punto de vista, de que Dios persuadió a un faraón bondadoso, ¿no? Que era reacio, él no quería ser duro, él no quería maltratar a Israel, no era una carmelita descalza faraón. Al endurecer el corazón del faraón, el Señor, el Eterno, Dios, simplemente permitió que el corazón del faraón continuara, siguiera, permaneciera en su inclinación natural. Por eso todos los que estamos aquí, que somos redimidos por la sangre del Señor, espero que así sea, todos arrepentidos de sus pecados, todos salvados por el Señor, obviamente tuvimos un corazón duro, un corazón incrédulo, un corazón que rechazaba a Dios, hasta que la palabra de Dios penetró, su Espíritu Santo nos partió, ¿no? Como una espada, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros tuétanos, y bueno, ahí nos discernió y ahí sacó de nosotros lo que éramos y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos hizo nueva criatura. Pero todos también podemos tener el potencial de endurecernos con Dios. De hecho, muchos cristianos que ya aman al Señor, cada tanto alguna durecita, algún cachito le sale en el corazón. Y hay una canción que siempre yo escuchaba cuando era más joven, una canción de Petra, tomado de la palabra, ¿no? que decía que nunca se endurezca mi corazón hacia ti. No permitas que nunca se endurezca mi corazón hacia ti. Y está bueno eso, ¿no? Recordar siempre, Señor, cuando vemos que acariciamos el pecado, que cuando estamos muy metidos con las cosas del mundo, cuando compartimos la maldad, nuestro corazón despacio comienza a congelarse y endurecerse. Endurece, sabemos que el faraón endureció su propio corazón, de acuerdo a Éxodo capítulo 7,
Pero él no se molesta en indicar que Faraón endureció su propio corazón, el apóstol Pablo. Una evidencia de incredulidad. El corazón se endurece cuando hay incredulidad y hay rebelión. Yo no necesito a Dios, yo no quiero religión, no quiero nada. Acá lo que está enfatizando es la libertad de acción de Dios ante estos casos. No es que Dios dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con este varón que yo lo quiero salvar, pero se me endureció, no cree en mí? No, lo endureció más. Lo endureció más. Miren, esto es, yo prediqué una vez sobre este tema, es muy profundo, ¿no? Lo que sucede es que cuando uno rechaza, y ahí yo veo, ¿saben qué veo, mis amados? Y esto lo dejo como para que ustedes investiguen, ¿no? Ahí yo veo la blasfemia al Espíritu Santo, el rechazo permanente a Dios, una y otra vez, y Dios muestra su amor, y Dios ahí hace un milagro, y Dios toca, y Dios te provee, y Dios te abraza, y lo va a seguir rechazándolo. Llega un momento que te endureciste tanto que ya la obra del Señor no hace mella en tu vida, y hay como un retiro. Él retiró. Ante una renuncia abierta a Dios, Dios retira su espíritu. Ya no lo convence de pecado, dice, los entregó. ¿Se acuerdan que leíamos Romanos? Por haber rechazado la verdad, los entrega a la mentira y a una mente reprobada, porque obviamente me rechazan abiertamente, en vez de adorarme a mí, dan gloria a las imágenes, dan gloria a los hombres, dan gloria a su propio cuerpo y terminan haciendo un desastre, porque su corazón se entenebreció. Hay algunas labores para las que no soy apto, como ustedes también tendrán esta cuestión. Por ejemplo, yo jamás sería un buen cirujano sin haber estudiado, ¿no? Imagínense. Primero, que me impresiona bastante ver una herida abierta y ver la sangre brotar. Como que me dio cosa, dijo, ¿no? Y segundo, me identifico demasiado con el dolor de otro. O sea, cuando le pasa al otro, siento como que me duele a mí. De manera que no tendría la necesaria objetividad para atender a otro y coserle una herida, ¿no? Hay gente que está apta para eso. Bueno, de aquí tenemos médicos, algunos enfermeros que van, la sangre, a ver, venga para acá, y te pasan ahí el cepillo, te ponen el mertiolate ese que te hace... Bueno, tienen esa vocación. Ahora, tercero, no busqué prepararme en ese campo, o sea, como no me interesó estudiar medicina, así que pese a lo mucho que yo amo a mi esposa, María, tuve que confiarla al cuidado de un cirujano calificado, creemos calificado, no sé, era colombiano, digamos que sí. Si ella no necesita una cirugía, ella necesitaba una cirugía, por más que yo ame a mi esposa, yo no puedo hacer ese trabajo. Si la posición del juez supremo del universo, ¿no? El puesto del juez supremo, ¿quién es? Es el Señor a quien adoramos y servimos. Si de repente quedara vacante, ¿no? el trono, ¿no? Estoy diciendo una ironía, una figura, no es una herejía, ¿no? Pero vamos a decir, bueno, quedó vacante el trono, a ver, vamos a pedir los currículum, manden su currículum para poder llenar ese puesto, ¿no? El solicitante correcto, si vos querés ocupar el lugar de Dios, para empezar tendrías que ser omnipotente, todopoderoso. Primero ítem, ¿no? Segundo ítem, omnisciente, tenés que saberlo todo. Tercer ítem, tenés que ser omnipresente, tenés que, no sé cómo vas a hacer, pero tenés que estar presente en todas partes al mismo tiempo. O sea, tenés que estar acá en este estudio, en nuestro seminario de CDO Banfield, Argentina, y a la vez tenés que estar mirando Bonanza en la tele y cocinando. Bueno, algunas mujeres pueden hacer eso, porque tienen esa capacidad, pero al hombre no le da para masticar chicle y caminar. Dicen, son malas las chicas, ¿eh? Dicen que no podemos mascar chicle y caminar a la vez. Bueno, es otro tema. Pero, volviendo al tema, para ocupar ese espacio tenemos que ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y a la vez tenemos que existir
por nosotros mismos. Es decir, que no necesitamos de nada ni de nadie. Nadie nos creó. Tenemos que ser santos para ocupar ese lugar. La definición exacta de bueno. Santo es la definición perfecta de bueno. Algo que no tiene mal, no tiene maldad, es bueno. Y también, por último, justo. Tenemos que ser justo. Absolutamente. Esto significa, cuando es justo, significa esto para el cargo, o sea, para el atributo de Dios, ¿no? Para poder ocupar ese trono. Absolutamente acertado en todas las decisiones. Esa es la, digamos, la definición de justicia. Absolutamente acertado en todas las decisiones. Ustedes, algunos recordarán la película Todopoderoso, ¿no? Cuando es una parodia de Dios que le entrega al personaje de Jim Carrey los poderes para que, bueno, a ver qué haces, ¿no? Esto es más o menos, estamos jugando con esa imaginación. Ahora, obviamente que ninguno calificamos, ¿no? Ninguno calificamos. Si alguno dice que califica, vamos a tener que llamarlo al médico, ponerle a un chalequito que se ata de atrás y mandarlo a un lugar especial porque no, es imposible. No solo toda la humanidad no está calificada para esta posición, sino que no tenemos una base para cuestionar a aquel que ahora está sentado en el trono por siempre y para siempre. Aún más, no tenemos derecho para gobernar lo que no nos pertenece, porque todo le pertenece al Señor. Por eso David dijo que a veces uno presume, uy Señor, voy a poner estos $500 en la ofrenda, espero que me vea, a ver, traigan la cámara, Derlis, hermano, traiga la cámara que voy a dar una ofrenda especial. Y querer impresionar, dijo David, Señor, si todo lo que te doy, y David dio fortuna, porque tenía de su caja fuerte, él tenía depósitos de plata, de oro, etcétera, y lo entrega para la construcción del templo, y dijo, Señor, ¿qué voy a decirte si todo lo que te doy es tuyo? Qué entendimiento. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, entonces no tenemos nosotros derecho a decir nada. Por ejemplo, no puedo entrar a la casa de otra persona, bajemos un poco más digamos, no las expectativas, ¿no? Yo no puedo entrar a la casa de Walter y decirle, che, Walter, ¿sabes que no me gusta ese cuadro ahí? Y el televisor tengo que cambiarlo allá. ¿Te imaginas, no? Yo voy de visita y él me dice, sentite como en tu casa. Le digo, mira, bueno, para empezar este sillón no va acá. Me va a decir, bueno, no abuses, ¿no? No soy el dueño del lugar para ir a cambiar las cosas. De manera similar, no somos dueños de este mundo. Como dijo el hermano Puma Rodríguez, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Ni de nosotros mismos somos dueños. Se nos ha dado el privilegio de vivir en este mundo y podemos, por voluntad de Dios, dejarlo en cualquier momento. Pero solo el Señor, Dios Todopoderoso, tiene el derecho de gobernar sobre su creación. No obstante, debido a sus cualidades podemos confiar en el juicio de Dios, que Dios no va a hacer nada arbitrario. ¿Por qué? ¿Cómo aborreció a Esaú? Dios no va a hacer nada arbitrario. Pablo, el apóstol, ilustra el derecho del Señor de regir sobre la creación con la historia de Moisés y su confrontación con el soberano gobernante de Egipto, porque estaba el soberanito era Egipto y era poderosísimo en la tierra. La declaración de Dios a Moisés establece, la palabra que Dios le da a Moisés, establece un principio universal. Como la gracia es un don, sabemos que la gracia es un don, significa regalo inmerecido. Entonces el dador, el que da la gracia, tiene el derecho de ofrecerla o retirarla a voluntad. Por lo tanto, la misericordia no depende de que el hombre que quiere, por eso dice Pablo, no depende del que quiere. Tener misericordia solo puede ser decisión del que la tiene. ¿Quién es el que tiene misericordia? Dios, nunca del que la recibe. No es decisión mía recibir misericordia.
porque si es por recibir regalos, todos queremos regalos. Mira que ahora viene el día de mi cumpleaños, ¿eh? Yo me jugué para tu cumpleaños y ahí andamos con esas cosas, ¿no? Ahora viene el día de la madre, el día del padre, bueno, dice que el que vende medias se llena de dinero, dice esa época. Pero el día de la madre, bueno, es día de la madre, hay que hacer algo. Pero en realidad todo depende del que va a dar. Tampoco depende del hombre que corre, dice Pablo. La misericordia es un don, por lo tanto no se puede ganar, no se puede correr atrás de ella como un esfuerzo. Nosotros no corremos esta carrera, como bien Pablo dice por ahí en sus epístolas, para ganar la salvación. Nosotros corremos la carrera porque ya somos salvos. El caso de Moisés y el faraón es un estudio por contraste, ¿no? Moisés y el faraón. ¿Tienen tiempo? Levanten la mano que seguimos un poquitito más. Total, no tienen que tomar colectivo, no tienen que... nada, están ahí en la casita. Los hombres comenzaron sus vidas como iguales. ¿Qué hombres? Faraón y Moisés. Ambos se criaron en la familia pagana, de la familia soberana del rey soberano egipcio. Ambos recibieron una educación en la escuela pagana, con sus sacerdotes paganos y sus ídolos paganos y sus comidas paganas y todo era pagano. Ambos disfrutaron de un nivel de vida envidiable, superior a la enlodada existencia de los esclavos hebreos. Ambos eran herederos privilegiados, reales, tanto Moisés como el faraón. No nos olvidemos que Moisés fue un príncipe de Egipto. Sin embargo, sus senderos, sus caminos se separaron cuando Dios intervino en la vida de uno de ellos. Aunque Moisés había cometido asesinato, el Señor lo escondió al otro lado de la tierra de nadie y dedicó los siguientes 40 años a transformar el carácter de Moisés. Rememoren Jacob, ¿no? Antes de ser Israel, Jacob. Él era salvaje, terrible, tramposo, y Dios, ¿no? Frente a frente lo confrontó, lo lastimó, lo hirió y lo transformó. Vez pasada enseñábamos que Dios no produce una transformación sin dolor, ¿eh? Siempre para transformarnos siempre va a haber un dolor, mayor o menor medida. Cuando más difíciles seamos, más duro va a ser el golpe. Cuando más dóciles seamos, bueno, más suave vendrá. Por otro lado, el faraón continuó su existencia mientras Moisés estaba allí aprendiendo en el desierto. Él tenía una vida privilegiada en el Palacio Real de Egipto y llegó a convertirse llegó a cumplir la meta más elevada que un hombre podía tener en aquel momento en Egipto: ser el rey soberano, el Dios en la tierra, porque eso era lo que ellos pensaban, que ellos eran el sol, Ra, el sol en la tierra. El faraón no sufrió ni la más mínima humillación, contraria a la que sufrió Moisés al volverse un fugitivo. Debe ser terrible volverse un fugitivo. No sufrió el faraón la existencia ingrata de un pastor itinerante en el desierto. No, el faraón se pasó 40 años viviendo como antes, en el lujo total, con las mujeres que él quería, con la comida que se le ocurría, con ropas reales, se cambiaba 3 veces al día. No sé, él vivió como un pagano mientras Moisés estaba en otro lugar. Cuando llegó el tiempo propicio para la siguiente etapa del plan redentor que Dios tenía preparado, el Señor puso a los 2 hombres cara a cara. Todos hemos leído las escrituras, hemos visto la novela brasileña, hemos visto la película, algunas se van de tema, pero bueno, más o menos ahí vamos por cómo el Señor confronta a estos 2 hombres después de tantos años. Pero el faraón, Moisés demanda la liberación de Israel. ¿Y el faraón qué hizo? No, bajo ningún punto de vista. No, me niego, no estoy dispuesto, jamás de los jamases, y todas las negativas que pudo haber argumentado. En ese momento, cuando el faraón dice que no,
El Señor, Dios Todopoderoso, pudo haber parpadeado, me imagino yo, y haber reducido a cenizas al faraón y a su secretaria y a todo el panel que estaba allí y a toda la nación de Egipto. Podía haber reducido a hilachas que quedarían como una cuestión como Sodoma y Gomorra, ¿no? En los anales de la historia. En cambio, no hizo eso el Señor, sino que respondió con una serie de aflicciones que, como les dije recién, las aflicciones son buenas. Pablo habla de la tristeza, bendita tristeza de Dios, que hace que nos acerquemos a Él. Parafraseando, ¿no? Pero dice eso. Entonces, Dios envía aflicciones que la que pudo haber cambiado el corazón del faraón. Pudo haber dicho, no, realmente estoy viendo la mano de Dios. Este Dios es, yo soy bla bla, yo soy zaraza, yo hablo, pero no pasa nada. Tengo un par de brujos que hacen ciertas cositas, pero ciertas artes de magia, pero no, este Dios es poderosísimo. No podría haberse arrepentido. Pero no pasó eso. Y el Señor, ¿qué hizo? Incrementó su severidad en las plagas, ¿no? Y el otro, como tenía un corazón malo, cada plaga se endurecía más. Parecía como que se arrepentía, ¿no? Bueno, vayan, y después de vuelta, ¿no? Decía que no, se arrepentía. El corazón estaba duro. Su anunciado propósito, ¿cuál era el propósito de Dios endurecer a este hombre? Para mostrar mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Éxodo 9:16. El faraón se entregó a sí mismo al mal en directa oposición al plan hermoso de redención de Dios. Y esta fue la decisión del faraón. El faraón eligió mal. Dios no escogió el mal por él. No obstante, el Señor sí lo endureció. Y esto lo solidificó, su resolución de seguir al mal profundamente enraizado en su corazón. Bueno, creo que fue Spurgeon que toma la analogía de que la palabra de Dios, que es olor de vida al que cree y olor de muerte al que no cree. Y es como el efecto del sol, de los rayos del sol sobre el hielo, lo derrite, pero al barro lo endurece. Entonces, ahí está la cuestión. El sol es el mismo, el material con que estamos hechos, pero no porque Dios nos hizo así, sino porque decidimos, porque ya no estamos hablando ni de cosas materiales, estamos hablando de personas pensantes que no le dieron la gloria a Dios, como dice Romanos capítulo 1, capítulo 2, sino que se hicieron ellos mismos dioses. Entonces, el Señor no le debe nada a nadie, por lo tanto, no fue menos justo el Señor al permitir al faraón mantenerse en su decisión malvada y sufrir las consecuencias. Por demás, el Señor convirtió la maldad del faraón en una oportunidad para afirmar su propia soberanía sobre los israelitas y demostrar que Él tiene poder para triunfar sobre el mal. Hoy por hoy, pongo un ejemplo, una madre que pide por su hijo y su hijo está rechazando continuamente a Dios. Y ve que su hijo va mal y que va de mal a peor, que le pasó esto, le pasó lo otro, se metió en vicio, lo metieron preso. Y tenés que buscar a Dios, tenés que ir conmigo a la iglesia. Y no quiere. Oremos. Bueno, sí, vamos a orar. Pero él o ella endureció su corazón. Dios no va a hacer más de lo que hizo, Dios ya hizo. Allá en el monte de la Calavera, derramó hasta la última gota de sangre. Ya hizo todo lo que tiene que hacer. Pero no quedó allí, ¿no? Ascendió y envió su Espíritu Santo en Pentecostés, establece su iglesia y le da la misión a la iglesia, a los hombres, para que prediquen este mensaje. Y si rechazan el mensaje, no rechazan al mensajero, rechazan a Dios. Entonces, oremos por misericordia, ¿no? Oremos por misericordia, apliquemos ejemplo, testimonio a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo que no tienen a Cristo todavía, porque puede pasar que se endurezcan mucho más. Pero oremos al Señor para que haga algo por misericordia. Y como siempre oro yo, por amor a tus hijos, Señor.
Moisés oró por ese pueblo rebelde, apártate que lo destruiré, ¿no? Y Moisés intercedió por ese pueblo rebelde y no fue destruido porque un hombre se puso en el medio. Bien, Pablo relata las sendas divergentes que tomaron Moisés y el faraón para vindicar el carácter justiciero de Dios, y lo expresa de dos maneras, y ya termino. Primero demuestra la gracia de Dios en que intervino en la vida de ambos hombres, dándole a los dos una amplia oportunidad de humillarse y aceptar el derecho de Dios a que Dios es el soberano. Segundo, demuestra la justicia de Dios en que respondió a cada hombre de acuerdo a su propia decisión. Dios responde de acuerdo a la voluntad humana, la decisión humana. Ahí vemos soberanía de Dios y voluntad humana. Dios también respeta eso. En fin, solo Dios merece crédito para la salvación. La persona condenada se ha buscado su castigo. Porque el infierno no ha sido creado para el hombre, no ha sido creado para la humanidad. Dice el Señor que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero tristemente, los que acompañan el pensamiento de Satanás lo acompañarán eternamente en el infierno. Seguimos un poquito más. Romanos, es largo esto, Romanos 9, es muy profundo. Amados, miren, ¿sabe cómo vengo sufriendo con esto, ¿no? Estudiándolo, viendo, ¿no? Orando al Señor. Romanos 9, 19 al 22. Y agradezco que todavía se mantengan allí porque sé que quieren conocer, como yo, la palabra del Señor. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, en otras palabras, Dios, ¿cómo puede ser que inculpes al hombre? ¿Quién puede resistirse si vos ya decidiste que voy a ser malo? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres que es con Dios? Bueno, ahí tenemos que, amados, ahí tenemos que guardar respeto, porque nosotros no sabemos. Como les dije recién, no podríamos ocupar la vacante. Si el Señor dijera un ratito, bueno, a ver, vengan, a ver quién quiere sentarse acá. No, nos queda muy grande. Entonces, por eso no podemos altercar con, ¿por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué se murió mi esposa? ¿O por qué se murió mi hijo o mi papá? ¿Cómo es esto, no? Es una locura hacer eso. No alterques contra Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, y repito, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y lo dejamos así como, viste las películas o las series, continuará, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque se nos fue un poquito la hora. Yo sé que tienen buen ánimo pronto para seguir estudiando, pero también quiero que descansen. Y si el Señor lo permite, así el próximo martes continuaremos con la segunda parte de esto ya para ir finalizando. Que el Señor les bendiga. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte vieron la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte vieron la luz. Era Jesús, nacido en Belén trayendo salvación. Era Jesús, y en su reino